Más que cualquier otra sustancia en el planeta, el hidrógeno juega un papel importante en el cumplimiento de ambiciosos planes gubernamentales a nivel mundial que le apuntan a cero emisiones netas de carbono en el 2050, según lo estipulado en los objetivos del Acuerdo de París del 2015. ¿Pero por qué el hidrógeno? El hidrógeno es la sustancia química más abundante en el universo, presentándose sobre todo en el estado de plasma y constituyendo aproximadamente el 75% de lo que en física clásica se conoce como materia normal u ordinaria. El hidrógeno es el noveno elemento más abundante en la corteza terrestre. Existe en forma molecular en el agua, el metano y casi todos los compuestos orgánicos, aunque también raramente se puede encontrar como gas a condiciones estándar. El hidrógeno gaseoso contiene grandes cantidades de energía. En base másica, el hidrógeno contiene cerca de 33 kilovatios hora de energía por kilogramo, que es casi 3 veces la cantidad de energía que contiene la gasolina, la cual es de cerca de 12 kilovatios hora por kilogramo, y mucho más que las baterías de litio, las cuales almacenan cerca de 0,12 kilovatios hora por kilogramo. La explotación de toda esa energía contenida en hidrógeno gaseoso se hace a través de procesos de combustión o usando la celda combustible de hidrógeno. En cualquiera de estos dos casos, no se generan emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Dadas todas estas características, hay mucho interés en el hidrógeno gaseoso. La ruta de producción industrial de hidrógeno gaseoso que más se aplica en la actualidad es el reformado de gas natural y otros hidrocarburos con vapor, pero esta ruta tiene una importante huella de carbono. Existen otros métodos mucho más limpios o ambientalmente amigables para la producción de hidrógeno, como la gasificación de biomasa, la pirólisis de metano de cero emisiones y la electrólisis de agua. Una vez producido, el hidrógeno presenta algunos retos para su almacenamiento y transporte. Sin embargo, la provisión de energía a partir de hidrógeno gaseoso tiene gran potencial en términos de seguridad energética, flexibilidad y maximización de los beneficios de recursos energéticos renovables. El impacto de la tecnología del hidrógeno es importante, ya que según la hoja de ruta de hidrógeno lanzada por el Gobierno Nacional en 2021, abro comillas, Colombia cuenta con una matriz energética altamente descarbonizada y con recursos renovables para la producción de hidrógeno con costos competitivos. Además, Colombia dispone de gas y carbón que, combinados con la captura y almacenamiento o utilización de CO2, diversifican las opciones de suministro de hidrógeno de bajas emisiones, asegurando el autoabastecimiento. Buenas tardes para todos. Estamos hoy en el webinar Hidrógeno en Colombia, una realidad con retos tecnológicos y regulatorios. En nombre de la Universidad de los Andes, de la Facultad de Ingeniería y de la Dirección de Educación Continua, les damos a todos la bienvenida. Este webinar tendrá no un solo profesor o un solo panelista, sino 5. Quiero presentarles a Andrés Felipe Gómez Uribe. Él es profesor y exdirector del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad de los Andes. Ha sido director y gerente de informática, gerente de proyectos, gerente de consultoría, gerente de educación y gerente de servicios de información en las multinacionales Marsh, de Lehman Marsh, Unisys de Colombia y Pricewaterhouse. También ha sido profesor en temas de gerencia de proyectos en la Universidad de los Andes y en otras universidades de Colombia y Latinoamérica. Andrés Felipe es ingeniero eléctrico, magíster en ingeniería eléctrica y especialista en finanzas de la Universidad de los Andes. Además, tiene estudios de posgrados en sistemas de potencia en la Universidad de Darmstadt, Alemania, y en el ENSEM de Nancy, Francia. Rocío Sierra, nuestra segunda panelista el día de hoy, es profesora asociada del Departamento de Ingeniería Química y de Alimentos, también de la Universidad de los Andes. Es ingeniera química, tiene maestrías en ingeniería mecánica y química, y tiene un doctorado en ingeniería de la Universidad de Texas A&M. Su proyecto de investigación se direcciona al estudio y desarrollo de procesos para el uso de residuos de cosecha, orgánicos y de otros tipos, en la producción de combustibles, energía y otros productos con valor agregado. Rocío también tiene un interés en el uso y aprovechamiento de residuos no bioconvertibles a través de rutas termoquímicas, la tecnología del hidrógeno, y el uso de calor residual en la producción de energía eléctrica y sistemas de refrigeración bomba de calor. César Luis Barco es el tercer panelista, es ingeniero eléctrico de la Universidad de los Andes, máster en Ciencias Económicas, tiene certificación ejecutiva en Estrategia e Innovación de la Escuela de Negocios Sloan en Massachusetts Institute of Technology.
Tiene estudios de posgrado también en gestión de tecnologías en Uniandes, desarrollo gerencial y desarrollo directivo. Tiene 33 años de experiencia en el sector de hidrocarburos trabajando con Ecopetrol. Ha tenido cargos de dirección como director corporativo de proyectos de Ecopetrol, gerente de desarrollo, gerente técnico, jefe de departamento de confiabilidad y jefe del departamento de proyectos de la vicepresidencia de transporte. Durante el último año, César Luis fundó y actualmente dirige la compañía Connect EP SAS, con las cuales trabaja en la promoción de proyectos de generación de energías renovables y presta servicios de consultoría a empresas que desarrollan diferentes fases de proyectos energéticos. Guillermo Jiménez Esteves es nuestro cuarto panelista. Guillermo es ingeniero electricista de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, es magíster y PhD en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Chile. Actualmente es el director del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad de los Andes. Su interés se enfoca en la investigación, en planificación y operación de sistemas de energía renovable, generación distribuida, microredes, sustentabilidad y análisis regulatorio. Guillermo ha liderado diferentes proyectos relacionados con generación distribuida y microredes, tanto en Chile como en otros países de Latinoamérica. Fue además director del Centro de Energía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Y por último, pero no menos importante, está Micael Brezán. Micael es doctor en Ingeniería Eléctrica, Electrónica e Informática Industrial aplicada en la gestión de energías renovables. Obtuvo su PhD en la Universidad de Perpiñán. Sus investigaciones consisten en desarrollar una herramienta de supervisión y detección de fallas para un sistema fotovoltaico. Micael desarrolló diferentes algoritmos de modelización y detección de fallas, en particular alrededor de la problemática de las sombras y de la suciedad visible para optimizar la producción fotovoltaica. Actualmente, Micael es profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad de los Andes. Inició un proyecto interno que se llama Kiosol, que consiste en desarrollar e integrar un kiosco solar fotovoltaico inteligente para la gestión de energía eléctrica en zona urbana y rural. Esto permitiría responder a la problemática de producción y utilización de la energía en una microred urbana o rural poco electrificada. Les agradezco a todos nuevamente su asistencia. Gracias por conocer detalladamente a nuestros panelistas el día de hoy. Y ahora vamos a empezar con unas preguntas puntuales que van a responder nuestros panelistas. Pensando en la justificación de proyectos de hidrógeno para Colombia, me gustaría empezar preguntándole a Andrés Felipe Gómez, ¿qué preguntas deben responderse en la etapa de planeación de proyectos de hidrógeno en Colombia? Adelante, Andrés. Buenas noches a todos, todas. En el caso, digamos, de los proyectos de energías renovables, convencionales y no convencionales, comenzamos siempre con la parte del caso de negocio. El caso de negocio es un elemento muy importante porque nos permite ver entonces las diferentes viabilidades que vamos a tener dentro del proyecto. En el caso de Colombia, vamos a mirar entonces el enfoque de varias de estas viabilidades para que se puedan responder a través de lo que vamos a hacer entonces con los otros panelistas en el webinar. Lo primero es la parte de la viabilidad técnica. Aquí miramos entonces la localización, miramos si se puede hacer, si hay capacidad técnica, y eso nos lo van a resolver nuestros otros panelistas. Por el otro lado, vamos a tener la viabilidad ambiental, la viabilidad de las comunidades, la viabilidad legal. Vamos a mirar si se puede hacer legalmente, qué restricciones legales existen. En el caso de la viabilidad ambiental, vamos a mirar que es diferente del estudio de impacto ambiental que se realiza en el estudio de viabilidad económica. Vamos a mirar también entonces lo que tiene que ver con la evaluación financiera y la evaluación económica. Normalmente tenemos que hacer un análisis beneficio-costo en el cual la evaluación financiera se ve desde el punto de vista del inversionista, desde el punto de vista de la empresa, de acuerdo que está haciendo su proyecto. Y por el otro lado, la viabilidad económica, que ya es desde el punto de vista de la sociedad, cómo la sociedad va a poder aprovechar todos estos elementos.
Cuando nosotros miramos estas viabilidades, y hay otras viabilidades más que nosotros normalmente tenemos que revisar y que vamos a mirar en uno de los cursos que vamos a ofrecer con respecto a este caso del hidrógeno, pues vamos a tener entonces que hacer modelos. Aquí vamos a hacer un primer modelo de negocio del hidrógeno verde. Y empezamos con lo que tiene que ver con la parte de la producción. Y en la producción vamos a tener la energía solar eólica que van a producir todos estos elementos de nuestro hidrógeno. Por el otro lado vamos a mirar la parte de electrólisis, en la cual nosotros vamos a hacer un énfasis especial, y sobre todo Micael les va a contar sobre los proyectos que estamos haciendo aquí en la Universidad de los Andes. Vemos entonces también cómo el siguiente paso es lo que tiene que ver con la síntesis, ¿sí?, de amoníaco, y cómo podemos nosotros empezar a mirar con todos estos elementos qué documentos de autorización necesitamos para poder entonces comenzar a pensar en la implementación de un proyecto de hidrógeno. Lo primero entonces son toda la cantidad de licencias que tenemos nosotros que sacar, desde licencias urbanísticas de los diferentes ministerios, las licencias especiales. Vamos a empezar a revisar todo lo que son licencias de explotación, el permiso mismo de construcción de las plantas que nosotros vamos a elaborar. Y con esa información, pues ya podemos pensar nosotros en dónde los vamos a hacer, de acuerdo a qué tipos de contratos vamos a poder hacer. En el caso de la financiación, nos vamos a enfocar un poco en los diferentes tipos y los tamaños de los proyectos del hidrógeno, haciendo énfasis, por ejemplo, en que proyectos grandes necesitan el Project Finance, que es un esquema de financiación en donde entran ya directamente bancos o la banca multilateral a hacer entonces esta financiación, y con lo cual nosotros podemos empezar a revisar la viabilidad ya financiera y económica, y que el proyecto como tal produzca resultados de rentabilidad para los inversionistas. Después venimos entonces con la construcción de la planta. Ya tenemos estos documentos de autorización, tenemos los diferentes permisos. Tenemos que empezar entonces a pensar en lo que tiene que ver con el transporte y el almacenamiento. Y con base en esta información, nosotros vamos a mirar que la viabilidad, por ejemplo, técnica, desde el punto de vista de localización, nos dice en dónde son los mejores sitios para poder producir el hidrógeno, y cómo vamos entonces a almacenarlo en algunos de los casos, que como vamos a ver también en el curso, por ejemplo, vamos a mirar que este es uno de los elementos que es más caro desde el punto de vista de todo el esquema de producción. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar, ¿sí?, cómo vamos a implementarlo ya, o sea, usarlo a través de la creación ya de una planta como tal, la construcción, producción del hidrógeno, y miramos entonces las posibilidades de utilizarlo ya en la parte, digamos, de movilidad a través de estaciones de hidrógeno, o simplemente en plantas de producción para diferentes tipos de industrias. Entonces, como ustedes ven, estamos comenzando siempre con el caso de negocio en el cual nosotros vamos a determinar ese análisis beneficio-costo con el resto de viabilidades que nosotros tenemos que hacer para todos los proyectos, y luego vamos a estructurar un modelo de negocio. En este caso, pues estamos hablando del hidrógeno verde, pero vamos a mirar que hay diferentes alternativas para que nosotros podamos mirar cuáles de esas viabilidades son las que más se acercan a lo que nosotros tenemos como planes desde el punto de vista de ruta del hidrógeno en Colombia. Los voy a dejar entonces ahora, ya voy a pasarle la batuta a Paola para que pueda comenzar entonces ya la parte técnica, que creo que es la más interesante para todos ustedes. Yo hago mucho énfasis en mi parte de evaluación financiera de los proyectos, pero digamos que el otro elemento que hace que los proyectos sean interesantes y que sean viables es la parte técnica. Por eso entonces pasemos entonces con Rocío. Muchas gracias, Andrés Felipe. Quiero contarles a las personas que están conectadas. Tenemos ahorita 137 personas conectadas en el webinar. Ustedes van a poder hacer las preguntas en el link preguntas y respuestas. Vamos a dar al finalizar el webinar, vamos a dar un espacio para que los profesores respondan aquellas preguntas
que ustedes van a ir consignando a lo largo de esta presentación en el link de preguntas y respuestas. Andrés nos mencionaba la importancia de la viabilidad en la etapa de planeación de proyectos energéticos. Como nos decía Andrés, vamos a invitar a Rocío Sierra porque queremos preguntarle a Rocío por qué el hidrógeno es viable y desde el punto de vista de viabilidad técnica, qué retos y qué oportunidades se identifican. Muchas gracias, Paola. Pues muy buenas noches para todos. Para mí un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Respondiendo a la pregunta, pues las oportunidades están relacionadas básicamente con las propiedades físicas y químicas del compuesto que queremos explotar, en este caso el hidrógeno. La oportunidad más importante está dada por la altísima densidad gravimétrica que encontramos en el hidrógeno. La gráfica que ustedes ven ilustra ese punto, en donde observamos que el hidrógeno, ya sea líquido o presurizado a 700 o 350 bares, tiene una densidad gravimétrica que está en el valor de 120 megajulios por kilogramo. Ese es un valor muy, muy alto, porque si ustedes observan, cuando comparamos con diésel o con gasolina, estamos casi que multiplicando por 3 el valor de la densidad. Entonces, no hay ningún otro combustible que tenga esa altísima densidad energética. Eso en términos gravimétricos. Sin embargo, el reto más importante está relacionado con la bajísima densidad volumétrica. Entonces, ustedes pueden observar que está en menos de 10 megajulios por litro, y eso no importando si está en estado líquido o está presurizado y a qué presión. En la gráfica, pues no se aprecia claramente por la escala, pero cuando nosotros pasamos de hidrógeno presurizado a hidrógeno líquido, encontramos que se duplica la densidad volumétrica y sin embargo, el hidrógeno líquido aún no alcanza los valores de densidad volumétrica que encontramos en otros combustibles. Miremos con detalle, por ejemplo, el metano, que tiene una densidad volumétrica que es mejor que la del hidrógeno, un poco mejor, pero con una densidad gravimétrica bastante más baja. El metanol, la gasolina, fíjense que tiene, digamos que un orden de magnitud distinto, y en gravimétrico presenta menor densidad, pero volumétrico tiene una mucho mejor densidad. Eso implica que si pasamos a la siguiente diapositiva, complementando un poco lo que el profesor Andrés estaba hablando respecto de la economía del nitrógeno, y pasando a la siguiente diapositiva, hablando específicamente de los métodos de almacenamiento, encontramos que existen muchas técnicas establecidas, como por ejemplo las cavernas de sal, en donde encontramos solamente 6 instalaciones industriales a nivel mundial, y las oportunidades en términos de hidrógeno comprimido, en donde cuando estamos hablando de hidrógeno líquido, pues tenemos unos grandes consumos energéticos, aproximadamente el 10% del valor energético que se gastaría en la producción de hidrógeno, en todo el proceso, digamos, de beneficio con el hidrógeno. Pero en términos de compuestos químicos, encontramos muy grandes oportunidades con el metanol, el amoníaco y el metano. Estos elementos, pues digamos que en procesos que se llaman de producción y reformado, pueden aprovecharse en celdas químicas y en procesos de combustión. Hago especial énfasis en el metanol, que tiene un valor enorme en cuanto a su, digamos, posibilidad de almacenamiento, y el ejemplo clarísimo está en el vehículo de metanol, donde se ha hecho y ya existe la tecnología de una unidad portable de producción y reformado de metanol. Entonces nosotros lo que hacemos es coger el hidrógeno, meterlo dentro del metanol, y lo que llevamos en el vehículo es metanol, que tiene un sistema de volverse a convertir en hidrógeno. Esa oportunidad entonces hace que, digamos, todos los temas de almacenamiento que se ilustran en la figura, con sales orgánicas, con sales inorgánicas, con métodos de absorción, con criogenización y grandes gastos energéticos, pues se disminuyan de manera apreciable.
Pasando a la siguiente diapositiva, entonces encontramos que los procesos de producción que ustedes conocen con un código de colores, en donde estamos hablando de reformado de metano con vapor, por ejemplo, pirólisis de metano, electrólisis de agua, que tienen el código de colores que uno encuentra en la literatura, pues son procesos que le permiten a uno la posibilidad de encontrar el metano, y básicamente lo que estaríamos hablando entonces sería importantes oportunidades de aprovechamiento energético, y digamos que ahí lo importante de destacar es que la electrólisis no es la única opción. Básicamente encontramos entonces que existen celdas de polímeros que nos permiten un aprovechamiento mayor en términos de eficiencia que las celdas de agua para la producción de hidrógeno. Existen métodos supercríticos, existen métodos a altas temperaturas y bajas temperaturas, existen sistemas que le permiten a uno la captura simultánea del dióxido de carbono y otros métodos de producción que son viables y que ya se están implementando a nivel industrial. En cuanto a ya la siguiente diapositiva, las aplicaciones, pues lo más importante es hablar de los gastos energéticos que se ven sustancialmente reducidos por la incorporación de hidrógeno. Dos ejemplos claros muy importantes están relacionados, por ejemplo, con la producción de acero, que le permite a uno una disminución en las emisiones de dióxido de carbono de aproximadamente el 50%, y la posibilidad de utilizar hidrógeno en procesos combinados de combustión y celda de hidrógeno, que le permiten, digamos, aplicaciones importantes en aviación, sobre todo para vuelos cercanos de bajo alcance, en donde es todavía necesaria la implementación de hidrógeno líquido, tal vez mientras que la tecnología del metanol, que está liderando en sistemas de transportes, pues se puede mejorar. Esos son aspectos técnicos que hay que tener en cuenta para la viabilidad, Paola. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío, por mencionarnos estos aspectos técnicos y varias tecnologías de producción y uso del hidrógeno. Para estas siguientes preguntas, quiero invitar a César Luis Barco. César, cuéntanos, por favor, ¿cuáles componentes de la cadena de valor del hidrógeno tendrían mayor potencial de desarrollo en Colombia y en Latinoamérica? Y adicionalmente, ante las metas retadoras propuestas por el gobierno colombiano en el mapa de ruta, ¿cómo arrancamos? Muchas gracias para todos. Me da gusto estar aquí con todos los participantes y con mis colegas profesores de la Universidad de los Andes. Por favor, pasas a la siguiente y das 2 clics, Paola. Quiero decir que en principio vamos bien, vamos por el camino correcto, hablando como de nuestra región, en la que se está buscando con estas tecnologías renovables, con estos recursos estratégicos que son solares, eólicos y ahora hidrógeno, de lo que vamos a hablar hoy y vamos a seguir conversando, se busca descarbonizar el medio ambiente, que es una meta global que todos estamos esperando. En la mitad, a la derecha, estamos viendo un gráfico del mapa de ruta colombiano del hidrógeno, que sin entrar en detalle lo que dice es que se quiere llegar en 2050 a una producción bastante alta de hidrógeno, y nos muestra un poco el camino, cómo llegar, donde dice que iniciamos con la refinación, que ya actualmente es el principal usuario del hidrógeno en nuestro país, pasamos por la movilidad, en principio en carros pequeños, pasamos a industria de fertilizantes, y después vamos a ir recorriendo desde el 2030 la industria, o más bien la movilidad pesada, aviación, embarcaciones, trenes, hasta llegar a 2050 al cumplimiento de las metas. Dale un clic, por favor, Paola. En cuanto a la pregunta de cómo arrancamos, uso ese gráfico de la izquierda que es similar al que mostró Rocío en cuanto a cadena de valor, pero pues el sentido es que miremos el eje del centro, ese eje azul que va en sentido de izquierda a derecha, para decir que a la izquierda está la producción del hidrógeno, en este caso de electrolizadores, y arriba
también a la izquierda otros métodos de producción, que muy bien detalló Rocío las diferentes posibilidades que hay. Lo cierto es que en el centro está ese hidrógeno. ¿Y dónde empieza a observar uno entonces posibilidades muy importantes para ver cómo arrancamos? Pues uno, en la producción del hidrógeno, sea electrólisis o sea otra tecnología, que tenga un caso de negocio, como decía Andrés Felipe, que sea rentable, que sea económico para quien decida arrancar con esa producción. También a la izquierda, pero abajo, tenemos el tema de almacenamiento. Ahí va a haber mucho desarrollo, va a haber negocios de almacenamiento y enseguida lo que es el transporte. Ahí está el ejemplo del transporte por ductos, en el cual esperamos en el mediano plazo que ya se esté transportando hidrógeno mezclado con gas natural. Y dependerá de ese desarrollo tecnológico en qué proporción se puede hacer. Pero que sea solo para decir que el transporte va a ser importante y el transporte también por camiones cisternas y otro tipo de transportes pues va a ser relevante en ese cómo arrancamos como industria nacional. Y hay algo en lo que me quiero detener y es lo que se llama ahí industria. También abajo, mostrando dos tipos de industria. Unos a la izquierda donde son ese tipo de industrias que requiere la combustión vía hornos, ese calentamiento que es tan importante en muchísimas industrias, en el cual el hidrógeno como el combustible que va a permitir una mejor combustión que la que se tiene con los productos actuales, con los combustibles actuales, pues va a ser muy, muy importante. Y en ese mismo recuadro a la derecha donde se habla de la industria que requiere como materia prima el hidrógeno. Hablábamos de la de fertilizantes, donde el amoníaco es el principal insumo, pero también el hidrógeno puro que sirve para las industrias del acero, como decía Rocío, pero también para la del cemento, para la del vidrio. Entonces, una de mis hipótesis es que un foco muy importante de desarrollo serán esas industrias que pueden producir en sitio el hidrógeno que a su vez va a ser insumo para sus procesos y para su producción. Pero no dejamos de hablar a la derecha los dos recuadros que están dibujados, el de arriba que dice transporte pesado, que no quiero dejarlo solo en el concepto de transporte, sino también pensar en que hay equipos industriales que se mueven con hidrógeno, como los montacargas. Pensando en que en el corto plazo pudiera pensarse en áreas que son geográficamente concentradas, relativamente pequeñas, donde hay mucha movilidad de estos equipos industriales. Por ejemplo, los puertos, los grandes bodegas donde hay logística, ya sea para almacenamiento y distribución, o sea en los almacenes de cadena, donde al interior de esas áreas se pueden tener esos equipos que tienen una recarga ahí mismo con dispensadores de hidrógeno y que hacen que sea económico estarse moviendo en esas geografías, como digo yo, concentradas. Y abajo a la derecha están las embarcaciones, pero hablando de embarcaciones que se mueven en sitios cercanos a las costas. Muy claro, por ejemplo, los remolcadores, estos que se requieren para la logística de carga y descargue de buques más grandes. Dale a la siguiente, por favor, Rocío. Perdón, Paola. En lo que vayamos a hacer no podemos descartar estas dos dimensiones. A la izquierda, cómo está la competitividad tecnológica, y a la derecha, los costos, para decidir por qué camino nos tenemos que ir. A la izquierda tenemos en un color como naranja, como rosado, donde ya el hidrógeno está posicionado. Hablamos de fertilizantes, hablamos de hidrogenación, hidrocraqueo, de sulfurización, que tiene que ver con ya procesos establecidos, los últimos tres, hablando de la cadena de refinación y petroquímica. En ese color que es como un gris oscuro, tenemos que la competencia del hidrógeno será la biomasa y el biogás, pero quiere decir que ahí se puede entrar en la medida que haya economía, que haya una competencia en todos los sentidos, pues se podrá entrar con el hidrógeno. Uno de los casos que se muestra ahí es el de esos barcos que se mueven en regiones costeras. ¿Por qué? Porque se pueden recargar en esos sitios cercanos, como decía yo un ejemplo, los remolcadores, se pueden cargar y volver a hacer sus operaciones en sitios cercanos. No depende tanto de que haya una gran distribución en una geografía lineal donde tenga que haber dispensadores de hidrógeno en grandes cantidades. Abajo en color azul, en un azul claro, está donde se compite con electricidad y baterías, sabiendo que ellas ya llevan un camino, un recorrido importante, pero sin descartar que, por ejemplo, en la parte de bien abajo de
escalera están las celdas de hidrógeno, que son ellas que mueven, por ejemplo, carros, vehículos particulares, pero donde es difícil la competencia. Tendría que haber una evolución grande en cuanto a costos y a velocidad que se desarrolle la tecnología para que el hidrógeno entrara a competir con los carros particulares que hoy son movidos por baterías eléctricas. A la derecha tenemos el tema de costos. Hay una convención ahí, un verde para lo que llamamos el hidrógeno verde y dos azules, uno más claro para el hidrógeno producido de gas, donde hay CCS, que es captura de carbono y almacenamiento del carbono y almacenamiento, y un poco más oscuro el hidrógeno azul, pero que viene del carbono. Abajo en el eje hablamos del 2021, 2030 y 2050. En el 2021 se muestra que los costos del hidrógeno verde están moviéndose entre 2 y 10 dólares por kilogramo aproximadamente, que el hidrógeno azul del gas se está moviendo entre 2 y 3 dólares y que el hidrógeno que viene del carbón se está moviendo de 3 y un poco antes de los 4 dólares. De esta gráfica observamos que esos costos del hidrógeno azul se van a mantener en el tiempo, 2030, 2050, pero en cambio el hidrógeno verde se tiene o se va a ir moviendo en una reducción radical de sus costos hasta que en 2050 sea mejor, más competitivo que los hidrógenos que provienen de gas o de carbón. Dale por favor un clic, Paola. La expectativa colombiana a 2030 es estar moviendo unos costos entre 1.7 y 2.4 dólares por kilogramo, dependiendo de la región donde se produzca. Si estamos en la costa, pues la energía renovable es más económica, solar o eólica, que alimenta los equipos de producción de hidrógeno y por eso hace que sea un poco más económico que en otras regiones, allá donde serían ese 1.7 dólares. Y otro clic, por favor. En 2050, entonces estaría buscando el gobierno que nos estemos moviendo entre unos costos de 1.1 y 2.2 dólares, haciéndolo también ya muy competitivo con el hidrógeno a nivel mundial y haciéndonos unos exportadores de hidrógeno. Todo esto al final quiero cerrarlo diciendo que somos nosotros los que estamos aquí conectados o a quienes representamos, sea la academia, los centros de investigación, la empresa privada o el gobierno, los que realmente definiremos cuál es el mapa de ruta, pero están creados los mecanismos para que podamos avanzar y hacer de Colombia un nodo energético, un hub energético en esta región. Gracias. Mil gracias, César Luis. Saludamos también a las personas que se han conectado en los últimos minutos. Tenemos 155 participantes en el webinar. Les recordamos antes de darle paso al profesor Guillermo que ustedes pueden hacer preguntas en el link que encuentran en Zoom de preguntas y respuestas. Al final vamos a tener unos minutos en los cuales nuestros panelistas nos van a responder. Dado el planteamiento de la cadena de valor del hidrógeno que estábamos hablando, quiero que Guillermo nos cuente qué oportunidades tenemos en Colombia de generar valor considerando nuestros recursos y los avances en política y en regulación energética. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, Paola, por la introducción. Un saludo cordial a los colegas y a quienes tenemos el gusto de poder recibir en este webinar y que esperamos sea de su entera, digamos, complacencia y los deje bastante motivados con estos desafíos de índole energética que tenemos a nivel país. Bueno, muy bien habían dicho ya los colegas previamente, Rocío ilustrándonos de manera muy clara respecto de la producción y los desafíos que hay en términos de la producción de hidrógeno, almacenamiento y transporte. César muy bien también nos ilustró respecto de la cadena de valor y los desafíos que hay respecto de la producción de hidrógeno y cómo esto se condice con la hoja de ruta ya que está disponible para Colombia en una primera instancia, propuesta por el Ministerio de Minas y Energía y también con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Qué quiero compartir yo con ustedes? Quizás de pronto una mirada un poquito más integral respecto de lo que tiene el valor que genera el hidrógeno como vector estratégico en todo esto que es el desafío energético que tenemos como país.
en la medida de que tenemos conciencia y seguridad de que la demanda de energía continuará aumentando, bien sea por procesos industriales, bien sea por comodidad, estándar de vida, por necesidades de transporte y por desarrollo de infraestructura, y de cómo nosotros atendemos ese desafío, pero desde una postura un poquito más sostenible, con un compromiso claro en términos de reducción de emisiones, y también preservando y cultivando un valor muy grande que tenemos como país, que es, por supuesto, el tema de la biodiversidad. Entonces, en ese contexto, ¿qué les queremos ilustrar nosotros? Nosotros estamos trabajando acá en la universidad ya de manera concreta con lo que significa la integración energética. Es decir, nosotros no podemos, cuando estamos hablando de hidrógeno, pues si bien ya está claro todos los desafíos que tiene, no podemos hacer una mirada únicamente al hidrógeno, sino que la perspectiva quizás más idónea es ver cómo el hidrógeno puede interactuar con otros sectores de energía. Entonces, lo que estoy ilustrando aquí con ustedes es básicamente, vemos cómo nosotros hemos venido desarrollando ya modelos de integración de sistemas de gas con sistemas eléctricos, de cómo, por supuesto, la interacción de estos dos sectores tiene efecto en todo lo que es la demanda de combustibles y, por supuesto, asimismo en todo lo que significa la demanda de electricidad y el comportamiento del sector eléctrico. Desde ese punto de vista, hay tecnologías claves que merecen un análisis, por ejemplo, que es el Power to X, en términos generales dicho así para el tema del hidrógeno, y en este caso en particular el Power to Gas. Y cómo uno, pues a partir del sistema eléctrico y utilizando, por supuesto, CO2 que uno puede capturar de las emisiones, y el hidrógeno producido con el sistema eléctrico, podemos eso convertirlo, por supuesto, en metano y aprovecharlo también en la demanda de gas natural. Hemos ya evaluado de manera preliminar algunos beneficios que puede traer esto en términos de operación integral de los dos sistemas, que hemos identificado de manera preliminar y que pues estamos trabajando con grupos de investigación aquí en la universidad. Entonces, ahí ya digamos un potencial desarrollo. Aquí ustedes ven una descripción un poquito más detallada de cómo nosotros podemos metanizar. Y esto que está aquí, digamos, representa de buenas maneras este pequeño enclave que está acá de interacción entre los sistemas. Podemos pasar a la siguiente, Paola, por favor. Entonces, dicho eso, esa es una de las tantas aplicaciones de esta mirada integral del hidrógeno. Otra también donde hemos venido haciendo hincapié es, por supuesto, el tema también de la producción de hidrógeno, pero ya para aplicaciones más concretas que ya habían mencionado los colegas, en este caso también temas, por supuesto, de transporte, donde se visualiza, digamos, un espacio importante para el hidrógeno, quizás en lo que es transporte de carga y vehículos de mayor autonomía. Bien mencionaba César que desde ese punto de vista las baterías y los vehículos eléctricos van un paso adelante, pero pues se prevé, digamos, que lo que es movilidad urbana y vehículos de autonomías menores muy seguramente van a quedar alojados en el mercado y en el desarrollo de baterías, mientras que la autonomía ya de gran escala y otras pues el hidrógeno va a constituirse, digamos, un elemento bastante competitivo y donde podamos introducir también un elemento diferenciador en términos de transporte, necesidades de transporte y cómo podemos también hacer un transporte mucho más sostenible en el tiempo. Pasamos a la siguiente, Paola. Entonces, poniendo como ejemplo ese par de aplicaciones, hay otros temas también de coyuntura que tenemos que evaluar y poder definir. Uno, pues ya lo anticipó César, que es la hoja de ruta del hidrógeno en Colombia, que están las metas, él ya describió en detalle, digamos, que hay. También, por supuesto, tenemos elementos regulatorios a considerar, que es, por ejemplo, las modificaciones que se incorporaron en la ley 1715, donde ya se introdujo de manera evidente, digamos, el tema del hidrógeno, ya está planteado y definido con ciertas definiciones y también los beneficios que trae también el desarrollo de hidrógeno verde en particular en este caso, aunque también, por supuesto, se abrió un espacio para el hidrógeno azul, cosa que pues es bastante evidente en términos de la estructura energética del país y las transiciones que debemos dar como país en función de que pues somos, por supuesto, una economía que está bastante basada
en lo que significa actividades mineras y de, por supuesto, el petróleo y el gas. Pero con la oportunidad que nos están ofreciendo estas tecnologías, ¿cómo podemos plantear y formular una transición, digamos, bastante elegante y suficiente para poder pasar a un modelo mucho más sostenible? Y, por supuesto, mencionando y recalcando lo que les decía aquí, que es la generación de valor. Es decir, no es solamente la transición per se, sino más bien, digamos, de cómo aprovechamos estas oportunidades que nos da el hidrógeno para fortalecer y enriquecer la economía colombiana. También, pues, por supuesto, hay ya un COMPES que está por emitirse, que es el COMPES de transformación energética, y también tenemos lineamientos que definió la misión de transformación energética ya con documentos formales que se emitieron un par de años atrás, donde también, digamos, esa misión la lideró la Universidad de los Andes y donde pues podemos explorar y ver brechas o oportunidades que hay para el hidrógeno en términos de los focos que definió la misión, quizás en particular el rol del gas natural en términos de la transición, el cierre de la brecha, y también términos institucionales y de mercados eléctricos que podemos discutir en términos de la transformación energética. ¿Qué aplicaciones estamos evaluando nosotros como universidad y cómo queremos nosotros ir validando? Porque eso es muy importante y también lo mencionó César en su intervención, de que al final, si bien hay una hoja de ruta, esa hoja de ruta la vamos a ir definiendo paso a paso, y desde ese punto de vista pensamos que la universidad tiene un rol protagónico en la manera de poder entregar los elementos claros que faciliten la discusión y que nos permitan aterrizar de buena manera e identificar los nichos de desarrollo para el país. En ese contexto, pues ahí pues ya les describí de manera rápida las aplicaciones en Power2X, en este particular Power2Gas, de la integración de los sectores de gas y electricidad con los beneficios que puede traer. Tenemos también desafíos que ya les anticipó Rocío en términos de producción, almacenamiento y transporte de hidrógeno que estamos validando como universidad. El uso en medios de transporte. Aquí quisiera recalcar, aquí a la derecha ustedes ven ya un cuadrito de un primer caso que evaluamos acá en la universidad, donde evaluamos, digamos, la pertinencia o no de incorporar camiones a base de hidrógeno para el caso del corredor de carga Bogotá-Buenaventura, donde nos planteamos diferentes escenarios, digamos, de transporte, de integración, y pusimos, digamos, a competir 3 tecnologías diferentes, en este caso camiones diésel, camiones a gas natural y camiones con hidrógeno, y donde por supuesto se ve, digamos, para el año 2030, 2035, espacios de participación de camiones a base de hidrógenos, por supuesto, en función de cómo evolucione la tecnología y otras. Sin perjuicio de eso, por ejemplo, es importante mencionar que un camión de hidrógeno fácilmente puede tener una autonomía de 500 kilómetros o más, y entonces prácticamente puede llegar casi que sin recargar combustible hasta el puerto de Buenaventura. Por supuesto que el hidrógeno también tiene otras aplicaciones en la industria, ya les dijo Rocío, en la industria del acero y otras más, donde pues va a constituirse en un elemento clave. Pasamos a la siguiente y última. Paola, por favor. Y también pues hemos venido evaluando de manera sistemática, por ejemplo, las oportunidades de producción de hidrógeno verde para el país. Ya hemos hecho unas evaluaciones preliminares en términos de aprovechamiento de, alguien yo veía allá en el chat que preguntaba de pequeña escala versus gran escala. Hicimos una evaluación preliminar de pequeña escala de hidrógeno verde, obteniendo costos del orden de los $10 por kilogramo producido conforme los recursos solares que tenemos en la Guajira. Pero aquí esta imagen que yo les quería compartir es también para que vean un poquito. Todo esto está muy ligado a cómo vaya, pues por supuesto, evolucionando la tecnología y cómo nosotros como país nos vayamos adaptando, identificando nichos y, por supuesto, definiendo y yendo reformando la regulación y los modelos de negocio propios para el desarrollo de este energético fundamental para las economías como la nuestra. Entonces, digamos que aquí están resumidas las 4 tecnologías de electrolizadores en particular y los desafíos que tienen, cuáles son los costos que se prevén. Este material está bien fresco del año 2022. Y pues esos lineamientos tecnológicos también nos irán definiendo cuáles son los requerimientos energéticos, las eficiencias y cómo podemos ir, por ejemplo, evaluando las potenciales de producción de hidrógeno verde. No necesariamente a partir de sol,
puede ser también con energía eólica, que también tiene un potencial altísimo, digamos, en el país, y otros energéticos renovables no convencionales que podamos aprovechar para eso. Así que están todas estas oportunidades sobre la mesa. Como les decía, pues desde la universidad estamos haciendo un esfuerzo juicioso y detallado para irlas evaluando, entregando información clara, que es el rol que nos corresponde, y poder apoyar a que este mapa de ruta y esta aventura aspiracional que tenemos como país encuentre los hechos y hitos concretos para que podamos ir caminando de buena manera en el cumplimiento de esas metas. Así que pues eso era lo que yo quería compartir, Paola, y te dejo el paso ya para que Micael nos pueda ilustrar ya con una aplicación práctica y veamos las cosas en realidad como son y cómo motivan y entusiasman más a las personas que se involucran en la ciencia. Así que muchísimas gracias, Paola. Mil gracias, Guillermo. Queremos contarles lo siguiente. La Facultad de Ingeniería, los departamentos de Ingeniería Química y Alimentos, el Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica y también la decanatura de nuestra facultad, estamos trabajando en lanzar y venderles a todos ustedes el curso de hidrógeno, Ciencia, Tecnología y Formulación de Proyectos, Aplicaciones Prácticas. Este primer curso se va a desarrollar entre el 26 de abril y el 19 de mayo. Es un curso en modalidad blended. Queremos que este curso de 27 horas tenga una gran parte, sobre todo esta parte teórica que vamos a profundizar en los temas en los que los profesores nos han hablado en este webinar, pero tenemos un diferencial y es que queremos hacer también una parte práctica. Esta parte práctica va a estar a cargo de Micael Bressan. Micael nos ha preparado el día de hoy un video para que ustedes vean, además de este primer brochazo que les hemos dado de temas teóricos, cómo vamos a aterrizar los temas teóricos en la parte práctica en laboratorios de la Universidad de los Andes. Esta será, como les cuento, la parte práctica y vamos a presentar en este momento un video. Hola a todos, estamos desde el laboratorio Kyosol para presentarles la parte práctica del curso sobre hidrógeno. Me presento, soy Micael Bressan, profesor asistente del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Yo soy Juan David Guerrón, ingeniero electrónico de la universidad y soy el asistente de este curso. La idea de este video es mostrarles pues el prototipo donde ustedes van a trabajar, que es un electrolizador de tipo PM. Y la idea, pues a través de una guía, es que pudieran como aprender sobre los retos tecnológicos pues de los electrolizadores de hidrógeno y ver pues el tema de regulación también. Y pues la idea es que pudieran también ver como todo lo que se produce a través de este electrolizador. Sí, vamos a poder ver cuáles son sus componentes, el dispositivo se puede desarmar y vamos a ver cuáles son sus diferencias con respecto a otras tecnologías para producción de hidrógeno. Hola a todos, estamos desde el laboratorio Kyosol para presentarles la parte práctica del curso. Muchas gracias, Micael, y también al estudiante que está trabajando con todos ustedes, pues, para mostrarles cómo vamos a organizar esta parte práctica. Micael, cuéntanos si quieres darnos alguna información adicional que, pues, les cuente a los participantes cómo finalizaríamos este curso. Sí, muchas gracias, Paola. Buenas noches a todos mis colegas y espectadores que presentes a este webinar. Entonces, como no pudieron ver, pues ahí estamos como en la parte más conceptual de baja escala. Entonces, ya pues la idea de este prototipo es ya primero ver cuáles serían los fenómenos que podrían ocurrir a lo largo pues a la creación de hidrógeno, ver la problemática, por ejemplo, de la temperatura hasta pues la talla de la burbuja de hidrógeno que se cree. Entonces, pues la idea de este proyecto pues es esencialmente hidrógeno verde,
que a partir de un panel ya pudiéramos estabilizar la potencia de un panel y ya poder crear mediante este electrolizador PM hidrógeno. Y pues con el apoyo de varios estudiantes bajo un semillero de investigación, pues ya estamos contemplando varios temas de investigación, respondiendo a todas esas problemáticas de gestión de energía y de control, y teniendo en cuenta también el reto de calidad de agua. Entonces, a través de esa parte práctica, pues los estudiantes van a manejar, entender las diferentes capas de este electrolizador PM y variar el voltaje de entrada para pues ya medir la tasa de hidrógeno, que ya pueden ver como todo este desafío de almacenamiento de hidrógeno, porque bueno, ya la ventaja del PM pues es que podemos crear hidrógeno, pero pues ya después es hacer una electrólisis inversa para poder ya utilizar este mismo hidrógeno y crear electricidad. Entonces, pues más más de baja escala, vamos a decir esto, es ya responder a todos esos desafíos y quizás pues a lo largo pues ya tener un suministro de energía pues ya en zonas apartadas y en zonas no interconectadas, no pues esencialmente en electricidad, pero también pues en biogás y pues por eso tenemos todo este desafío con este grupo de investigación y a la universidad bajo pues este trabajo con los colegas presentes aquí. Entonces, pues ya bienvenidos a participar en este curso primero, pero también pues las personas interesadas pues ya participar en este semillero de investigación también, pues estamos muy abiertos a escuchar pues todas las personas, digamos, las ideas. Entonces es un uso educativo en primer lugar, pero por supuesto ya lo queremos como ya ampliar más al nivel industrial a lo largo pues, de los avances tecnológicos y de investigación. Mil gracias. Muchas gracias, Micael. Este es el momento en el que vamos a responder las preguntas que ustedes muy amablemente nos han hecho a través del link de preguntas y respuestas, y tal vez estoy viendo también algunas preguntas en el chat. Voy a empezar leyendo estas preguntas y le agradezco al profesor que quiera responderla, porque no todos ellos nos están diciendo que quién quisiera que la respondiera, pero pues ustedes tienen la libertad de abrir sus micrófonos, profesores, y responderles a las personas que nos están acompañando el día de hoy. También quiero decirles que si están interesados en el curso, al finalizar esta sesión de preguntas y respuestas entre el público y los panelistas, también podemos darles esa información valiosa que trataremos en el curso. La primera pregunta, tengo aquí a alguien que se autodenomina AA. Nos preguntan cómo sería el almacenamiento del hidrógeno en un corto plazo. Yo podría arrancar y de pronto mis compañeros complementan, pero lo que hay que decir es que el hidrógeno tiene unas condiciones que lo hacen particular porque se requiere una compresión muy alta para poderlo empaquetar, ya sea en esferas o sea para guardarlo en tuberías, en ductos. Eso hace que tenga que desarrollarse, pues la tecnología, tenga que definirse las aplicaciones. Por ejemplo, en transporte, que vi algunas preguntas asociadas, hoy no se está diciendo que las tuberías se cambien, sino que la investigación está apuntando con las tuberías actuales de gas natural en sus condiciones, hasta cuánta cantidad de hidrógeno se puede mezclar para que sea segura ese transporte de esa mezcla de gas. Pero por otro lado, para decir que hay algo que es un poco más práctico, es el amoníaco. El amoníaco es un compuesto entre nitrógeno e hidrógeno que es líquido y como tal hace que sea potencialmente más asequible su almacenamiento y transporte. Entonces, si uno dijera en el corto plazo cómo almacenarlo, una posibilidad es vía conversión en amoníaco y de esa manera pues tener ese almacenamiento y transporte un poco más fácil y económico. Rocío, si quisieras complementar mis compañeros.
Gracias, César. Creo que la respuesta es muy pertinente. Yo solamente le adicionaría que en términos de almacenamiento hay que buscar, pues sobre todo, un almacenamiento local. Ese tema, por ejemplo, de las cavernas de sal, pues sí permite almacenamientos de grandes cantidades para centrales térmicas e hidroeléctricas, perdón, o eléctricas, hidroeléctricas en el caso de que haya almacenamiento con bomba hidroeléctrica, pero digamos que eso presenta algunos riesgos sobre los cuales los gobiernos no necesariamente quieren pues, que ellos quieran asumir. En ese sentido, es posiblemente mejor buscar un almacenamiento de hidrógeno de manera local, ¿sí? Les mencionaba el ejemplo del vehículo de metanol, en donde básicamente lo que se hace es capturar al hidrógeno en la molécula de metanol. Veía una pregunta en el chat que decía, ¿qué podemos hacer con el CO2? Básicamente lo que se está haciendo es enterrarlo, una única tecnología actual, digamos, económicamente viable, pero si se cogiera ese CO2, se podría eventualmente poner en una cadena de reacciones que permiten la producción de metanol, y ese metanol finalmente ser el combustible del vehículo. Entonces la densidad es bastante más baja, la densidad volumétrica para el metanol, y eso permitiría entonces llevar ese vehículo sin tener el gas comprimido. ¿Me explico? Lo mismo para toda la cadena de suministro de ese combustible producido a través de la cadena que les digo. Entonces, es importante considerar estas oportunidades, mirar, digamos, en la cadena de reacciones y de operaciones unitarias que se requeriría, y en el corto plazo yo me iría por un almacenamiento de hidrógeno que puede ser comprimido y que puede ser en pequeñas cantidades para evitar algunos riesgos asociados con grandes almacenamientos. Muchas gracias, Rocío. Tenemos otra pregunta de un espectador anónimo. Hablando particularmente de la mezcla de hidrógeno con gas natural, ¿consideran ustedes que desde el punto de vista regulatorio se cuenta con las herramientas para iniciar de manera masiva la entrega de dicha mezcla a usuarios residenciales, industriales y GNC? Yo me atrevería a responder diciendo que la viabilidad técnica de la mezcla de metano o de gas natural con hidrógeno es importante. Podríamos tener una mezcla hasta de 20% de hidrógeno en la línea, sin que hubiera con esto necesidad de ningún cambio en la infraestructura. Pero 20% digamos que es una cantidad baja de hidrógeno, digamos los impactos que pueda tener esto si es que se va a utilizar el hidrógeno como gas vehicular, eventualmente pues tienen que sopesarse todavía, porque el hidrógeno es bastante más flamable y explosivo que el gas natural, y eso haría que hubiera que tener en cuenta algunas consideraciones respecto del diseño del motor de combustión interna que se requiere en los vehículos de gas. Pero digamos que la viabilidad está. El porcentaje de 20% en realidad es un porcentaje alto para una iniciación de la tecnología del hidrógeno, y para, digamos, mezclas más altas no veo tanta viabilidad. Podríamos tener problemas en los ductos y en los vehículos. Esa sería una respuesta, no sé si me quieran complementar. Sí, yo simplemente diría algo desde la vista regulatoria, y es que pues, en el momento todavía no existe la regulación, pero sí hay ejemplos similares. Hoy el etanol, que pues es un combustible producido de caña de azúcar, se mezcla con la gasolina y va pues por los ductos. Entonces, debería ir pasando lo mismo en la medida que se avance en la regulación. Y por otro lado, también tenemos el caso del biodiesel, que se mezcla con el diésel en unas proporciones y se transporta. Entonces, yo digo que iríamos en ese camino también para la mezcla hidrógeno-gas natural. Gracias.
Freddy Mendoza Franco nos saluda y nos pregunta, me gustaría conocer las perspectivas de los expositores frente a la producción de hidrógeno a pequeña escala. ¿Impactan demasiado las economías de escala? ¿Compensa la producción local contra el transporte de larga distancia? ¿Puede el hidrógeno ser una alternativa para la independencia energética de pequeñas comunidades? No se escucha. Aquí podría contestar yo a la pregunta. Bueno, con el tema del hidrógeno hay que saber un poquito, ubicarse en contexto con lo que hacemos mención con pequeña escala, digamos. Nosotros hemos hecho ya evaluaciones preliminares porque pues siempre, digamos, hemos también tenido una preocupación grande respecto de cómo podemos proponer soluciones energéticas para comunidades aisladas y otras necesidades que puede tener la sociedad en su conjunto. Y respecto de las aplicaciones de pequeña escala, sí, ya evaluamos. Ahora, eso sí hay que ser, digamos, lo que decía al inicio, un poquito caer en contexto de lo que significa pequeña escala en hidrógeno por el tamaño de los electrolizadores y demás. Entonces, no siempre se puede llegar a la granularidad que tiene, digamos, la energía solar fotovoltaica, que uno casi que puede hacer soluciones ad hoc para cada necesidad energética. Con el hidrógeno hay que jugar con otras capacidades, pero de todas maneras sí hay ya cierta apuesta en electrolizadores de pequeña escala. Hicimos inclusive, digamos, lo mencionaba también en la presentación, una primera evaluación a partir de los recursos solares de La Guajira, de costos de desalinización de agua y otras cosas adicionales, cuánto podría costar el kilogramo de hidrógeno para atender necesidades energéticas de una localidad en La Guajira, y estamos hablando de costos de producción del orden de $10 por kilogramo, cosa que por supuesto es alto en función de los costos que bien mencionó César, pero que de todas maneras, digamos, abre una ventana a que vayamos haciendo un seguimiento y aparezcan más oportunidades para ver esto a futuro, si se puede mejorar o si hay mejores condiciones en función del desarrollo tecnológico y muchas otras cosas más, para que podamos a partir de hidrógeno entregar también energía a bajo costo a las comunidades más vulnerables de Colombia, ¿no? Que ahí pues uno tiene el trade-off de que apuesta tecnológica que puede ser costosa, pero que cuando uno también está trabajando con comunidades aisladas, pues estamos hablando de población, una condición socioeconómica baja, y entonces es difícil, digamos, consensuar las dos apuestas, y ahí también hay una discusión muy grande en términos de modelos de negocio, modelos regulatorios para atender esas necesidades del país. Pero volviendo a lo primero, pues sí, está en la ventana, se está trabajando y en función del desarrollo, pues podemos ir proponiendo soluciones más idóneas para las comunidades aisladas y soluciones en pequeña escala, y aprovechar beneficios de celdas de combustible para cogenerar, producir calor y electricidad al tiempo y muchas otras cosas más que se pueden hacer en ese contexto. Muchas gracias, Guillermo. Carlos Espíndola nos hace una pregunta, no sé, Rocío, si ya la respondiste en tu respuesta anterior. Uno de los retos de más importancia del hidrógeno azul es qué hacer con el CO2 capturado. ¿Se tiene algún avance sobre qué hacer con ese CO2? Básicamente, económicamente factible hasta ahora está simplemente enterrarlo, posiblemente en pozos de petróleo ya existentes. Eso es lo que se ha hecho, y viablemente, pues digamos, viabilidad técnica y económica con pocos ejemplos a nivel mundial. Pero como les decía, existe toda la posibilidad de hacer reformado que nos permite la producción de, digamos, sustancias químicas base para la producción de otros productos químicos. Lo que no sé es que existan a nivel mundial, no he visto, no creo que haya ninguna a escala industrial, ninguna, digamos, facilidad o empresa que haga ese tipo de uso para el dióxido de carbono, pero digamos que las posibilidades son grandísimas, especialmente sobre ese tema del metanol, sobre el cual quiero hacer énfasis. Gracias, Rocío. María José Restrepo nos pregunta, ¿los gasoductos que transportan el hidrógeno tienen que tener alguna característica especial? Yo puedo arrancar con la respuesta.
como mencionaba anteriormente, lo crítico en la operatividad, en el manejo del hidrógeno, es la compresión para que se pueda comprimir a unos niveles que pueda ir por el tubo de manera segura. Entonces, sí, si uno pensara en que, por ejemplo, y lo está planeando países europeos, convertir gasoductos o antiguos oleoductos a solo líneas de hidrógeno, pues sí requerirán unas condiciones especiales, tendrá que tener unos límites de presión hasta los cuales se pueda manejar un determinado flujo del hidrógeno. Pero mientras tanto lo que se hace es, con las condiciones de las líneas actuales, ver la cantidad de hidrógeno que se mezcla con el gas en condiciones seguras. Como decía Rocío, por ahí hasta el 20% se podría considerar, obviamente revisando las condiciones de integridad de cada una de los ductos por los cuales se vaya a transportar. Entonces es un área en desarrollo, pero que ya tiene algunos resultados, resultados comprobados con los cuales se puede iniciar esa mezcla con gas. Yo quería complementar la respuesta de César diciendo que, pues básicamente, el hidrógeno se está utilizando en producciones masivas de fertilizantes, amoníaco en particular. Y eso hace que, pues, haya la infraestructura. Y, pues, si bien existen los retos que mencionaba César respecto de la física y química del hidrógeno, una molécula demasiado pequeña que se escapa fácilmente, que se puede explotar en bajas concentraciones y mucha otra problemática de ese estilo. También tenemos tubería por la que pasa hidrógeno, se transporta en carrotanques y eso ha ocurrido por décadas en múltiples ejemplos industriales. Así es que existe la tecnología, la problemática y tal vez la preocupación estaría más a el hecho de que si el hidrógeno se explota a gran escala a nivel mundial, pues que todos los materiales y toda la infraestructura que se requiere para la construcción de una tubería de alta especificación como la que se requeriría para el hidrógeno puro, podría estar empezando a escasear o digamos, dar problemas a nivel mundial. Pero por ahora, pues la mezcla con metano es una opción y la otra es, pues, darnos cuenta de que esa tecnología ha estado con nosotros por décadas. Muchas gracias, Rocío y César. David Díaz nos pregunta, ¿cómo se encuentra actualmente la infraestructura de los medios de almacenamiento de hidrógeno en Colombia? Al respecto, podría decir que estamos, digamos, estamos arrancando con la tecnología. Los medios de almacenamiento, pues, son digamos que, demandantes desde el punto de vista económico y técnico. Entonces, nosotros estamos arrancando. El almacenamiento, por ejemplo, de tipo criogénico, se puede dar a la condición, digamos, la más usual, es a una muy baja temperatura, estamos hablando de 33 grados Kelvin con una presión que está también bastante alta, estamos hablando de una presión, de una presión baja ahí, pero podríamos presurizar y obtener, digamos, hidrógeno a presiones más altas con temperaturas también bastante más altas. Y eventualmente estar hablando de estrategias de almacenamiento supercrítico, ¿sí? Todas esas entonces son posibilidades, se están aplicando a nivel mundial. En Colombia, digamos, la tecnología simplemente tendría que importarse, no sé en términos de instalaciones ya actuales si nosotros tengamos mucho, pero en Colombia se produce amoníaco. Eso supone entonces que existe la posibilidad de tener el hidrógeno almacenado para ese tipo de aplicación. Y pienso entonces que podríamos ampliar la infraestructura. Como les decía, existe la posibilidad de atraparlo en sólidos, de atraparlo en sales metálicas, de atraparlo en combustibles líquidos. Entonces, pues, mucho que hacer. Las posibilidades en Colombia, digamos, en mi opinión, la mayoría por explotar. Solo complementaría muy rápido que hoy la producción de hidrógeno es casi un 100% por cuenta de Ecopetrol, por proceso de metanización, que tiene los mecanismos, pues, para almacenarlo y distribuirlo.
él es también gran consumidor de ese mismo hidrógeno y sin duda pues volverlo amoníaco, y ahí sí es donde viene mucho de lo que decíamos, ahí sí hay una distribución del almacenamiento y mecanismos de transporte, siendo el amoníaco un producto líquido que es de mucho más fácil manejo que el gaseoso, que el hidrógeno gaseoso. Vale, muchas gracias. Otra pregunta es, ¿por qué se suele vincular el hidrógeno verde principalmente con la solar o eólica? ¿No es más natural o se tienen más sinergia con la generación hidráulica? ¿En un futuro la producción de hidrógeno no podría ser una variable más para la gestión de embalses? Si quieres contesto yo, Paola, la pregunta. A ver, el por qué, digamos, se vinculan desarrollos explícitos de energía solar eólica a la producción de hidrógeno verde. Uno, pues, por el tema precisamente de la modularidad que tienen estas tecnologías respecto a la hidráulica, ¿no? La hidráulica ya son tecnologías ya completamente concebidas que ocupan cierto espacio y ya están integradas al sistema eléctrico nacional. Entonces, desde esa perspectiva, digamos, habría que buscar un espacio donde uno pudiera desarrollar un proyecto de mini hidro, digamos, ni siquiera embalse que pudiese ser asociado a la producción de hidrógeno verde. Desde ese punto de vista es completamente válido la aproximación. Entonces, también se podría concebir producción de hidrógeno verde desde ese punto de vista, siempre y cuando, pues reitero, uno encuentre, digamos, el potencial hidrológico y encuentre un lugar donde uno pueda desarrollar quizás una puesta de mini hidro o de hidráulica de bajo impacto para producir hidrógeno. Esa es como una primera parte de la pregunta, entiendo yo. La segunda parte es, efectivamente, digamos, yo lo mencioné un poquito por encima cuando hablamos de las virtudes que podría tener aplicaciones Power to Gas, ¿no? Y en ese sentido, pues, uno va integrando una variable de flexibilidad a la operación del sistema eléctrico. Una parte de flexibilidad no la pueden dar los embalses, como bien menciona la persona que pregunta, para incorporar de manera evasiva las tecnologías variables, entiéndase sol, eólica y otras. Y también podemos utilizar el Power to Gas como elemento para incorporar flexibilidad al sistema en términos de producción de metano, digamos, en función de electricidad vía producción de hidrógeno. Entonces, ahí también hay una oportunidad de poder, digamos, incorporar ese atributo a la operación del sistema eléctrico. Y planteo con un comentario, y cierro con un comentario final para no extenderme tanto. En la medida que vayamos incorporando más tecnologías variables, muy seguramente vamos a tener que empezar a pensar como sistema en su conjunto, qué rol, desde mi punto de vista, le vamos a dar a la hidroelectricidad. Si vamos a cambiar un poquito la visión de que es una tecnología dedicada a la suficiencia energética, es decir, a producir electricidad como un elemento base, o también le podemos ya dar otro atributo que sea precisamente una tecnología que permita balancear y permita una operación estable del sistema dada la incorporación de estas nuevas tecnologías. Entonces, esa seguramente va a ser una pregunta y una discusión que aparecerá a futuro y con la erupción de estas tecnologías vamos a generar más elementos para poderla responder. Yo solo quería complementar un poquito diciendo que el boom de las renovables solar y eólica, cuando se implementó de manera masiva a nivel mundial, pues abrió nuevas oportunidades hacia la explotación de hidrógeno, pues porque la energía viene renovable y se está, digamos que en países desarrollados, explotando a nivel masivo. Eso hizo entonces que, boom, saliera el solar, saliera eólica y, boom, inmediatamente como una consecuencia directa saliera hidrógeno. Pero claramente, como dice Guillermo, en nuestro país la energía hidroeléctrica es la energía a llamar y sí sería una tecnología de hidrógeno verde. Muchas gracias. Daniel Zorrilla nos pregunta, ¿cuáles son los mayores retos de la calidad del agua para el proceso de electrólisis? No sé si quieras contestar, Micael. Sí, yo podría contestar si eso, pues el tema de agua, pues ya sabemos con el hidrógeno verde que es un desafío más importante porque pues ya pues se necesita como una gran cantidad de agua y agua pues pura, ¿no? Entonces,
digamos que ya en la parte química pues habría que encontrar una solución, digamos que ya para tener una manera pues de pues quizás desalinizar de una manera pues del agua o utilizar el agua contaminada y ya poder como purificar entonces el agua que se usa, pero pues básicamente pues hay estudios que dicen que una tonelada de hidrógeno pues se necesita casi como 18 toneladas de agua, ¿no? Entonces ya pues digamos que es muy retador. Nosotros con el equipo de hecho pues nosotros utilizamos agua de la llave de Bogotá, ¿no? Entonces ya pues digamos que tiene un nivel de purificación alto. Sin embargo, pues ya estamos estudiando pues con la implementación de medidor, pues y hacer pruebas, digamos que a este tema de agua, que pues sí, eso es muy retador, además de la temperatura, ¿no? Entonces son dos variables a tener en cuenta y uno, pues el más importante es el agua. ¿Sí? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Ahí tendríamos un reto que está relacionado con temperaturas. Sí existe la tecnología de electrólisis, pero va a requerir eventualmente temperaturas muy, muy altas que, digamos, adicionan al costo de producción del hidrógeno. En el evento en que uno tenga esas fuentes a alta temperatura, por ejemplo, está cerca de una siderurgia, o otros sistemas de producción de altas temperaturas, es una tecnología que se podría aplicar. Muchas gracias. Jorge Martínez nos pregunta, ¿puede la industria nacional de plásticos, polímeros, aportar en la cadena de valor de hidrógeno verde en aspectos como transporte, almacenamiento, etcétera? Yo estaría a favor de la idea, pues porque la industria de los polímeros pues estaría en la fabricación, tal vez incluso desarrollo de tecnología para celdas de electrólisis PEM, como las que nosotros tenemos acá. Entonces, eventualmente, el aporte que pueden hacer es sustancial. Sí, de hecho quisiera como agregar una información, pues nosotros la membrana la compramos en Estados Unidos, ¿no? Entonces digamos que no hemos conseguido pues el material como tal ahí en Colombia, entonces pues hay materiales que no se puede conseguir en Colombia, entonces como el Nafion, por ejemplo, entonces eso yo sigo también la tangente de la profesora Rocio y del comentario pues de Jorge, si no estoy mal, entonces sí, eso yo creo que podría aportar, sí, mucho. Muchas gracias por todas estas preguntas. Yo les cuento, tenemos todavía en preguntas y respuestas 12 preguntas adicionales y en el chat tenemos aproximadamente 16 preguntas. Este webinar estaba planteado para que lo desarrolláramos en una hora. Llevamos ya 1 hora y 28 minutos. Le quisiera proponerle a los profesores si nosotros retomamos todas estas preguntas que tenemos, tanto en preguntas y respuestas como en chat, y hacemos como un documento de respuesta que le podríamos enviar a todos los participantes. Algunas personas ya se han ido desconectando. Tenemos ahorita 108 personas conectadas. Así que estoy atenta a saber si respondemos preguntas hasta las 8 o dejamos esas preguntas para cuando los participantes determinen inscribirse a nuestro curso. O armamos otro webinar de responder todo esto. Solo para responder. Hay mucho que discutir, hay mucho que discutir. Es que Mucho las que preguntas son discutir. amplias, sí, muchísimo. Se No, y puede hay ahondar mucha- muchísimo respecto de cada una de las respuestas. Son Claro, muchos aspectos a considerar. hay mucha profundidad en algunas, de acuerdo. No, la invitación también es para que entre todos sigamos botándole corriente y claro, de acuerdo contigo, Paula, de que podemos responder, hacer algún documento de respuestas, pues a un nivel básico, ¿no? Sin llegar a un nivel de profundidad muy grande que exija de tanto tiempo para responderles. Y claramente pues se van a presentar muchísimos detalles en todos los aspectos regulatorio, logístico y técnico en el curso. Vale la pena pues que consideren ver el programa y mirar si se nos une.
Perfecto. En este momento, entonces, le pido a nuestro soporte técnico, a Angie, que nos ayuden a recolectar todas estas preguntas que quedaron sin que pudiéramos resolverlas en la noche de hoy, para ver si podemos seleccionar alguna para que los profesores las contestan y se las remitamos a todos los inscritos por correo electrónico. Quiero cederle la palabra en este momento a Angie. Angie nos va a dar información básica sobre el curso, por si acaso alguno de ustedes está interesado en inscribirse. Gracias, Angie. Listo, ¿no? Gracias a ti, Paola. Muchas gracias a los asistentes por enviar todas estas preguntas. Muchísimas gracias a los panelistas y en especial a la Facultad de Ingeniería. Les recordamos que tenemos un curso sobre esta temática en el que podrán conocer más sobre hidrógeno, ciencia, tecnología y formulación de proyectos y aplicaciones prácticas. En este momento, algunos asesores están disponibles por si quieren conocer más sobre este curso que estamos promocionando y se puedan inscribir. Les compartimos aquí en el enlace del chat un form para que nos dejen sus datos y un asesor los pueda contactar lo más pronto posible. También se pueden registrar en la landing del curso, en donde también les acabamos de compartir el link. Acabamos de compartirles este link por el chat, una encuesta muy corta en la que podrán contarnos cómo se sintieron con esta actividad. Les compartimos el enlace de nuestra página web. Recuerden que allí van a poder volver a revivir este evento, ya que les recuerdo, este evento fue grabado. Y van a encontrar todos los contenidos digitales de la universidad. De nuevo, muchas gracias a todos por su participación. Gracias a los asistentes que nos acompañaron en nuestro Facebook Live. Por favor, esta actividad les esperamos que haya sido muy provechosa para ustedes y que sigan acompañándonos en el resto de actividades programadas. A todos les deseamos una muy feliz noche, que la pasen súper bien y gracias por participar. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias, Angie, Rocío, Guillermo, César Luis, Gracias, Andrés, saludos a todos. Mica, mil gracias a todos. Feliz noche. Muchas gracias a las personas que estuvieron durante esta hora y media. Feliz noche. Buenas noches. Gracias a ti, Paola. Feliz noche. Chao a todos.